Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los dramas y las pasiones que envuelven a nuestros actores favoritos. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y con razón. Preparaos porque vamos a sumergirnos en el escándalo, en la intriga, en la verdad. Y es que, como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar sobre Serkan Özge y la impactante decisión que tomó Serkan. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en los detalles exclusivos de este triángulo amoroso, o quizás no tan amoroso, que tanto ha dado de qué hablar. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente? Porque yo sí, y estoy ansiosa por compartirlo todo con ustedes. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ni un solo detalle de este y futuros chismecitos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Ya saben, estar suscritos es la mejor manera de estar al día con toda la información exclusiva, las teorías locas y los análisis profundos que hacemos aquí. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Para entender completamente la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerden, la historia de Serkan y Özge ha sido una montaña rusa emocional, llena de rumores, especulaciones y por supuesto, mucha cobertura mediática. Desde los inicios de su relación, si es que alguna vez la hubo formalmente, hasta las últimas noticias, siempre han mantenido a todos en vilo. ¿Eran pareja? ¿Eran amigos? ¿Solo compañeros de trabajo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, nunca fue del todo clara. La chispa se encendió como suele suceder en este mundillo, en el set de rodaje. Ambos compartieron protagonismo en una popular serie y la química, como suele suceder, era innegable. La pantalla vibraba con su presencia conjunta, y los espectadores no tardaron en notar la conexión especial que existía entre ellos. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a que algo más que amistad se fraguaba entre estos dos talentos. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de fotos, de especulaciones sobre si eran o no pareja. Los fans, como es costumbre, se volvieron locos. Crearon fanpages, editaron vídeos con momentos románticos de la serie, y no dudaron en expresar su entusiasmo ante la posibilidad de que el amor traspasara la pantalla. Los medios de comunicación, siempre ávidos de buenas historias, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Revistas del corazón, páginas web de espectáculos, programas de televisión, todos querían la primicia, todos querían la exclusiva. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, se especuló con la posibilidad de que anunciaran su relación públicamente. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, ni Serkan ni Özge confirmaron ni desmintieron nada de manera oficial. Se mantuvieron herméticos, dejando que la gente especulara y creara sus propias historias. Y claro, en este tipo de situaciones, la imaginación vuela y las teorías conspirativas no se hacen esperar. ¿Por qué no confirmaban? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Había un tercero en discordia? Las preguntas se multiplicaban y la intriga crecía. Ambos artistas, con el paso del tiempo, se mostraban cautelosos. Sabían que cualquier movimiento en falso podía alimentar aún más la especulación. Evitaban las salidas públicas juntos, reducían al mínimo las interacciones en redes sociales, y se mantenían firmes en su postura de no dar explicaciones. Esta actitud, en lugar de calmar las aguas, solo avivó aún más las llamas del misterio y la curiosidad. Y es aquí donde la historia se divide en dos. Por un lado, la narrativa pública, la que se construía a partir de rumores, especulaciones y fotos robadas. Por otro lado, la realidad, la que solo conocían Serkan, Özge y su círculo más cercano. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que Serkan reveló? Y lo más importante, ¿qué decisión tomó? Para responder a estas preguntas he estado investigando, leyendo, analizando y, por supuesto, hablando con mis fuentes. Y aunque no puedo revelar la identidad de mis informantes secretos de Estado, ya saben. Sí puedo decirles que he recopilado información muy valiosa y sobre todo exclusiva. La verdad es que, según mis fuentes, la relación entre Serkan y Özge era compleja. Sí, esa es la palabra. No era simplemente un romance de película, ni tampoco una simple amistad. Era algo más profundo, algo que iba más allá de las miradas y los rumores. Había una conexión real, una atracción palpable, pero también, parece ser, había obstáculos.
Obstáculos que, según mis fuentes, tenían que ver con las expectativas, las prioridades y, por qué no decirlo, la presión mediática. Serkan, como muchos otros actores que han experimentado el fulgor de la fama, es consciente del impacto que tiene la exposición pública en la vida personal. Sabe lo que es ser perseguido por los paparazzi, ser objeto de críticas y comentarios en las redes sociales, y ver cómo la privacidad se diluye con cada noticia publicada. Özge, por su parte, aún estaba comenzando a lidiar con esta vorágine, y tal vez no estaba completamente preparada para ello. Y aquí es donde entra la famosa decisión de Serkan. Después de meses de especulaciones, de rumores y de mantener un perfil bajo, Serkan finalmente decidió tomar una postura clara. No fue una declaración pública a los cuatro vientos, no fue una entrevista exclusiva, no fue una gran revelación en un programa de televisión. Fue algo mucho más sutil, pero al mismo tiempo más significativo. Serkan, según mis fuentes, decidió proteger a Özge. Sí, así como lo escuchan. En lugar de confirmar o desmentir, en lugar de alimentar aún más los rumores, optó por distanciarse, por mantener la distancia. Y la razón, amigos míos, es que él entendía que la exposición mediática, la presión constante y las expectativas del público estaban afectando a Özge. Él, que ya está acostumbrado a la fama, entendía el impacto que esto tenía en ella. Esta decisión, aunque no fue explícita, se manifestó en sus acciones, en sus declaraciones indirectas, en su comportamiento en redes sociales. Empezó a priorizar su privacidad, a proteger su vida personal, y a evitar cualquier situación que pudiera ser malinterpretada o que alimentara los chismecitos. Fue, en resumen, una decisión de madurez, una decisión que demostró su respeto y consideración por Özge. Y aquí es donde entran los detalles exclusivos que les prometí. Según mis fuentes, Serkan y Özge mantuvieron una conversación muy seria, una conversación en la que hablaron sobre el futuro, sobre sus sentimientos y sobre las consecuencias de su relación. En esta conversación, Serkan le habría expresado su deseo de priorizar su carrera y de evitar cualquier distracción que pudiera perjudicarla. Le habría dicho que, aunque sentía algo por ella, no estaba dispuesto a someterla a la presión y al escrutinio público que implicaría una relación oficial. La conversación, según mis fuentes, fue sincera y llena de emociones. Ambos compartieron sus miedos, sus anhelos y sus preocupaciones. Serkan, con la madurez que le caracteriza, le explicó a Özge que, aunque la atracción entre ambos era innegable, la fama y la exposición mediática podían ser muy perjudiciales para ella. Le hizo ver que, al ser aún relativamente nueva en el mundo del espectáculo, podría verse abrumada por la atención, las críticas y las expectativas del público. Özge, por su parte, habría escuchado atentamente las palabras de Serkan. Aunque sintió tristeza y decepción, entendió la situación y respetó su decisión. Reconoció que, aunque sentía algo por él, no estaba dispuesta a poner en riesgo su carrera y su bienestar emocional. Comprendió que la exposición mediática podía ser agotadora y, en ocasiones, incluso destructiva. La decisión de Serkan, según mis fuentes, fue tomada con el objetivo de proteger a Özge de la presión y el escrutinio público. Quería evitar que ella sufriera las consecuencias de una relación en el ojo público, y priorizó su bienestar por encima de sus propios deseos. Esta decisión, aunque dolorosa para ambos, demuestra su madurez y su respeto por ella. La reacción de Özge, según mis informantes, fue de comprensión y aceptación. Entendió la situación y respetó la decisión de Serkan. Aunque sintió tristeza y decepción, sabía que era lo mejor para ambos. La conversación que mantuvieron fue un ejemplo de madurez y respeto mutuo, y selló una amistad que, aunque tal vez no se convierta en un romance público, sí que ha demostrado ser sólida y duradera. ¿Significa esto que su historia de amor terminó? Bueno, amigos míos, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que Serkan tomó una decisión crucial, una decisión que, en mi opinión, lo honra como persona. Eligió proteger a Özge, priorizar su bienestar y evitar cualquier situación que pudiera perjudicarla. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. La decisión de Serkan no fue una huida ni un acto de cobardía. Fue una elección consciente basada en el respeto y la preocupación por el bienestar de Özge. Demostró que, en ocasiones, el amor puede manifestarse de formas diferentes a las que estamos acostumbrados. A veces amar significa proteger, cuidar y priorizar el bienestar de la persona amada, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles.
Y no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo efímeras y sometidas a una intensa presión. La fama, los rumores, las especulaciones y el escrutinio público pueden ser devastadores para una relación. La decisión de Serkan, por lo tanto, puede ser vista como un acto de valentía y madurez que prioriza la felicidad y el bienestar de Özge. El futuro de esta relación es incierto. Tal vez con el tiempo las cosas cambien y ambos encuentren una forma de estar juntos sin la presión mediática. Tal vez simplemente decidan seguir siendo amigos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Lo que sí es seguro es que el vínculo que existe entre ellos es fuerte y que el respeto mutuo es fundamental. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y revelaciones. Espero que les haya gustado la información, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dejado con ganas de más. Sé que a veces las noticias pueden ser agridulces, pero lo importante es que siempre estemos informados y que podamos analizar la información desde diferentes perspectivas. En resumen, hemos descubierto que Serkan tomó la decisión de proteger a Özge, priorizando su bienestar y evitando la exposición mediática. Hemos conocido los detalles de una conversación crucial que tuvieron, en la que ambos expresaron sus sentimientos y tomaron una decisión conjunta. Y por último hemos comprobado que en el mundo del espectáculo, la madurez y el respeto son valores que, aunque no siempre se ven, sí existen. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva, y que les haya gustado mi análisis. ¿Qué les pareció la decisión de Serkan? ¿Creen que hicieron lo correcto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se corten. Y como siempre no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades, exclusivas y chismecitos que preparamos para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.